temas que tienen que ver con la neurología, la neuropsicología, las ciencias cognitivas. Entonces es un tema bastante actual, sin embargo es un tema bastante viejo. Y por eso pues también nos va a ayudar a entender cómo se puede abordar el problema de la mente y el cerebro desde una postura monista o una postura dualista. Para eso tienen este video que pues, yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto Matrix, pero simplemente les coloco este es un video muy corto de un apartado de la película de Matrix. Y porque realmente esta película tiene de trasfondo la filosofía platónica, que es la que sostiene el dualismo, pero también tiene implícita la filosofía monista, en cuanto que está mostrando el avance científico-tecnológico. Y la película que Matrix, que digamos en sus inicios simplemente nos estaba haciendo una advertencia, vemos que ya nuestra sociedad se parece muchísimo a Matrix. O sea, cuando salió la película ya nos advertía sobre lo que estábamos viendo con la aparición de la Internet de las cosas, donde todo está conectado, pero ahorita se nos está imponiendo mucho más con las nuevas realidades y se va a imponer muchísimo más. Y la otra tarea, que esta sí la deben ir haciendo a su ritmo, es para ir construyendo su relato, o vamos a llamarlo historia de vida, pero realmente es un relato corto, donde vamos a contextualizarlo en la cuarentena, en la época de cuarentena. Yo les decía que es inevitable, especialmente los más jóvenes de ustedes, que se vean marcados por esta experiencia de pandemia. Entonces, la idea es que ustedes hagan un registro consciente de lo que les está pasando para que se proyecten. La idea es proyectarse propositivamente hacia el futuro. O sea, si ya asumieron este reto de la pandemia, entonces ya se están preparando para los retos que vienen. Y hacerlo conscientemente, inteligentemente, prácticamente a través de registros, les va a ayudar muchísimo. Esta es una ficha de registro. La ficha tiene, esto lo pueden hacer en Excel, en Word, en su agenda personal, donde quieran. Es un modelo donde se coloca la fecha, el momento existencial y la descripción del dato autobiográfico. Entonces, por ejemplo, se las doy ahorita porque pueda que ahorita surja algún dato autobiográfico. Entonces ustedes dicen, listo, el profesor está hablando del paradigma y entonces la fecha sería hoy, 12 de agosto. El momento existencial sería en la clase de psicología y pastoral y el dato sería lo que les está pasando. Entonces, concretamente, que no, yo me sentí profundamente tocado cuando vi el video del perrito porque entendí no sé qué cosa y empieza a escribir lo que se le salga, lo que le salga. O sea, esto no tiene una ruta específica, sino es ir escribiendo los datos de una forma libre, que aquí implícitamente hay varias técnicas de psicología. Entonces, por ejemplo, creo que veremos algo de la introspección. En la introspección verán que esta es una forma de hacer introspección. Entonces, a partir de lo que está sucediendo en el medio externo, yo voy haciendo introspección de lo que está sucediendo en mi medio interno y lo voy escribiendo. Obviamente, esto en términos cognitivos o conductuales o emocionales puede llegar a tener fuertes repercusiones positivas, ¿no? Porque está llevando a un nivel de conciencia. Entonces, esta es la ficha. Quiere decir que pueden escribir muchas fichas de estas. Y
pueden escribirlas del pasado. Entonces les sugeriría, por eso le puse un marco, porque si no cada uno empieza a disparar para diferentes lados y no sabemos para dónde vamos. En la fecha de inicio es cuando ustedes supieron de la cuarentena. O sea, si usted se enteró hasta la semana pasada, pues hasta ahí empezó la cuarentena para usted, porque es cuando empezó para usted, ¿sí? Se dieron cuenta que hubo muchas personas que se fueron de viaje más o menos entre febrero y abril, cuando la cuarentena ya se sabía que apuntaba a pandemia, el virus, perdón, ya apuntaba a pandemia desde enero, febrero. Entonces hubo gente que no se enteró. ¿Por qué no se enteró? Porque estaban en otro cuento. No nos interesan las razones. La idea es que cuando yo me enteré, entonces ese cuando yo me enteré tiene que ser la primera ficha. ¿Cuándo se enteró usted? O que yo me enteré cuando hubo el primer muerto. Ah, bueno, que yo me enteré cuando ya en Europa empezaron a morir, o que yo me enteré cuando en Estados Unidos empezaron a morir. O sea, cada uno verá. ¿Y cómo fue? O sea, ¿qué impacto produjo ese enterarse? Luego de eso, van a ir escribiendo, van a recuperar el pasado, porque pues ya eso es pasado, estos meses que han pasado de cuarentena. Entonces, ¿cómo fue usted asumiendo la cuarentena? ¿Sí? Y cómo fue asumiendo el conocimiento de la existencia del virus. Y para esto tengan en cuenta mucho cómo han ido cambiando su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de comportarse. Entonces se van a dar cuenta que la forma de pensar, de pronto al principio, pues no, eso es un virus como el virus del COVID-1, que eso no fue mayor cosa y ni siquiera nos dimos cuenta en Colombia qué pasó con ese virus, aunque también hubo muertes. Entonces esto será algo igual, ¿sí? O sea, ¿qué pensaban? ¿Qué sentían? Porque me imagino que han sentido cosas diferentes. Una de las cosas que tiende a pasar es que al principio está todo el mundo relajado, pero ya cuando empiezan a ver que la cosa es seria, entonces empiezan a asustar. Y en la medida que se empiezan a asustar, que empiezan a tener sentimientos negativos, depresivos, angustia, y obviamente esas emociones negativas se juntan con pensamientos negativos y eso se junta con comportamientos negativos. Entonces, o inversa, hay personas que son, eh, yo diría que son humanos avanzados, que en estos contextos lo que hacen es desarrollar su capacidad de pensamiento más que el común de la gente. Sus sentimientos pasan a ser mucho más profundos y transparentes y su conducta pasa a ser más prosocial y altruista. Eso también pasa. Es más difícil que pase porque eso no le pasa al común de la gente. Son personas especiales que han ido construyendo un proyecto de vida pues consciente. Por eso es importante que ustedes hagan este ejercicio, porque es para que ustedes construyan su proyecto de vida consciente y que cuando les llegue la próxima crisis, especialmente a los jóvenes, eh, no digan que no aprendieron nada de esta primera, sino que ya tengan como una... ¿Quedó entendida la tarea? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? O empezamos ahora sí con la clase. Yo tengo una pregunta. Cuando, en el foro, cuando uno pone las definiciones, solamente hay que poner una definición conceptual de lo que uno investigue o hay que poner una opinión. Pues realmente el foro es para las dos cosas. Es para que coloquen su definición, pero también para que ustedes lean las definiciones de los demás y cuestionen o reconozcan el aprendizaje de otras de las definiciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago?
La tarea la hacen son ustedes, pero yo me tomo la molestia de leerlo a cada uno de ustedes. Y uno diría, pero qué ejercicio tan tonto si yo, por ejemplo, que ya estudié filosofía y yo ya vi eso, sin embargo, me tomo la molestia de leerlos a ustedes en definiciones que no son tan rigurosas en términos filosóficos. Pero ahí está lo esencial, ¿sí? O sea, lo esencial sí está en esas definiciones. Entonces yo lo que hago es leerlo a cada uno y voy cogiendo de lo que cada uno aportó y haciendo mi propia síntesis. O sea, la síntesis que les voy a mostrar no la van a encontrar porque es mi síntesis, ¿sí? Y esa síntesis la estoy haciendo en un contexto de un curso particular. O sea, no es para filósofos. Entonces, como no es para filósofos, la estoy haciendo para profesionales de otras disciplinas que están en proceso de aprendizaje y que presupongo no tienen fundamentación fuerte en filosofía. Entonces todo eso va creando unas variables que hace que yo llegue a mi propia síntesis como docente para ustedes, ¿sí? Pero ustedes si hacen el ejercicio, en la medida que ustedes van leyendo las definiciones de los compañeros, se dan cuenta que hay unas muy elaboradas, muy buenas, ¿sí? Hay otras que son más comunes, más normalitas, pero van encontrando, si leen eso, si ustedes solo leyeron las definiciones, solo hicieran el ejercicio de leer las definiciones del foro, en la clase yo tendría que explicar muy poco, porque casi que de leer se va logrando, esto en psicología se llama ecoica, ecoica es repetir, a punta de repetir van afianzando las ideas en la memoria y esto hace que vayan, el cerebro tenga tiempo de asimilar esos conceptos e ir entendiendo cada vez más. Entonces, el solo ejercicio de leerlas ya es muchísimo y eso es parte de un foro. Pero llegar al tercer paso, que es ya aportar mi, mi percepción o mi reflexión sobre eso, ya es un nivel muchísimo más avanzado. Entonces, pues ustedes hasta ahora están empezando, entonces pues no espero el nivel más avanzado y por eso es que vamos despacio. Por el momento vamos con las definiciones. Ahora está la parte un poquito, creo, más difícil, porque después ya los foros creo que van a ser más fáciles para ustedes. Ok, muchas gracias. Laura, Profe, quería preguntar qué tan largas debían ser las fichas como tal, o sea, puede ser un párrafo o tiene que ser media página o hay un número de palabras o la intervención siguiendo el cuadro que usted nos dio puede tener cualquier largo mientras complemente bien la idea como usted menciona. exacto. Lo que lo dijiste bien es que haya una idea completa. Ok, Porque es que entonces, estoy triste, sí, pero porque está triste. O sea, algo que me ayude a entender por qué está triste, ¿sí? Entonces puede ser, yo diría que un párrafo debería ser lo mínimo, un párrafo de 4 líneas. Eso debería ser lo mínimo como para que sea una idea completa y con un mínimo desarrollo, ¿sí? Pero pueda que en este momento, después de la clase, estés tan iluminada que logres hacer el recuento de toda la historia desde que empezó la pandemia hasta ahorita y escribas 5 hojas. Y ya hiciste toda la tarea de la memoria histórica porque ya recuperaste, porque la tienes, ya entendiste, ¿sí? En cambio, pueda que ahorita a otra persona al revés se le dificulte tanto que diga, yo ni me acuerdo cuándo fue el primer momento que me supe de que estábamos en pandemia. Y entonces le toca hacer un ejercicio mucho más duro para poder recuperar algún dato. Entonces es muy relativo. Lo importante es que lo hagan para ustedes con la seriedad que tienen. Diego. Perdón. Profe, entonces vamos como haciendo esa bitácora, recopilando toda esa información de acuerdo al pasado. Y nosotros se lo vamos presentando o nosotros solo se los damos una vez es la fecha de presentar como todos los avances que hemos hecho.
Listo, por el momento solo vayan haciéndolos y yo les voy dando claves en el proceso de cómo ir construyendo el texto, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos son datos, como en cualquier investigación. Entonces, les estoy enseñando a recoger los datos. Entonces, para ahorita recojamos datos. Ya cuando calcule que tienen diferentes datos, les daré otra estrategia para organizar los datos. Bueno, Listo, profe. Gracias. ¿alguien más? Bien, entonces puedes bajar la mano, Laura. Bueno, sí vieron el video, ¿cierto? ¿Me Yo vi fue el otro de empirismo y racionalismo, pero el del perrito. Tampoco. Sí, profe, yo sí vi el del perrito. Yo también. Racionalismo y empirismo. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, sí. Ah, Sí. se me fue la conexión por un momentico. Listo, les decía que sí habían visto este video. ¿No? Bueno, No, profe. entonces vamos a colocarlo. Los que quieran verlo acá o los que quieran verlo directamente.
amas a los animales, suscríbete. Bueno, entonces, ¿qué perciben en este video? Bien, Santiago. Profe, yo creo que más allá del cariño es como la confianza que las personas tuvieron que ganarse, porque al principio el perrito no se dejaba coger, entonces tuvieron que ganarse la confianza con buen trato, ¿no? Y pues poco a poco pues se fue mejorando con los ejercicios y eso que le hacían al perrito, pero la confianza fue la que ayudó al proceso. Muy bien. ¿Qué le pasó al perrito? No le funcionaban las piernas. ¿Por qué no le funcionaban las piernas? Un carro lo atropelló. ¿Y qué pasó con el carro? ¿Qué le hizo el carro que lo atropelló? Lo dejó inválido. Le dañó las piernas, las rompió. ¿Estás Y seguro? también le produjo miedo. Se paralizó. Muy bien, Ángela, tenía una parálisis. Entonces, ¿y por qué se produce la parálisis? Laura, Puede ser a causa del shock o un trauma. muy bien. Esa era la intencionalidad, que vieran que el perrito tuvo un accidente, ¿sí? Pero realmente el accidente, ¿en qué parte del cuerpo ocurrió gravemente? Exacto, en el cerebro, ¿sí? Entonces, era algo que ya les introducía y es el poder del cerebro. El cerebro como, digamos, el motor de nuestro cuerpo. Entonces, realmente el perrito no tuvo ningún daño físico. Lo que tuvo fue un daño en la percepción que tuvo de ese accidente que le produjo una parálisis. Y luego viene el proceso, ¿cómo vieron que era la terapia? ¿Quién la podría describir? Yo creo que lo primero fue como ayudar al perrito a dejar el miedo, ¿no? Para que los especialistas le pudieran ayudar y después con la práctica, con la insistencia, con el movimiento de las patas, pues el perrito pudiera recordar que sí podía caminar. Muy bien, esa es la palabra clave. Es como la terapia era realmente para hacerle recordar al cerebro que él sí podía caminar, pero como, digamos, el cerebro estaba bloqueado, entonces necesitaba que esas órdenes
a través del sistema nervioso del perrito llegaran de la ejercitación que hacían los terapeutas. Entonces por eso le empezaban a mover los deditos, el pie, la pierna, luego ayudarlo a que se sostuviera. Entonces era como si en el proceso traumático que tuvo el perrito, que sucedió en su cerebro, se le olvidó que sí podía caminar. Y entonces era como si tocara recordarle que cómo es que funcionaban esas paticas traseras, ¿cierto? Más o menos es la idea. ¿Qué reflexión sacamos de ahí? Bien, Laura. Consideraría que pues es muy interesante que hayamos visto el empirismo y el racionalismo que en este caso por el trauma y el shock que vivió el perro, más que el mismo evento, se puede ver que hay más que el conflicto real del mundo físico, el hecho alrededor que podría ser un empirismo materialista, hay un ámbito muy racionalista en la interpretación que tuvo el perro del evento, creando que, como usted mencionó antes, profe, el perro racionalizando la situación en su juicio, se bloqueara, interpretara que él era incapaz de caminar y se tuviera que hacer como toda una terapia y tratamiento con el apoyo de esa fundación. Muy bien. Los dos aportes fundamentales. Obviamente este ejemplo del perrito nos va a servir para todos casi para todos los enfoques que vamos a ver de aquí en adelante. Y sí, obviamente está relacionado con el empirismo y el racionalismo. Pero la idea interesante era, eso también nos pasa a nosotros. Entonces, si llegamos a la misma conclusión, que fue la conclusión a la que se llegó en la psicología comparada, cuando se observaba la conducta del animal y la conducta de los seres humanos y se hacían traspolaciones, era así, a nosotros también nos puede llegar a pasar. Y sí, también algo de esa terapia también tendrían que hacerlo con nosotros en un caso dado, porque sabemos que sí hay personas que han quedado paralizadas por órdenes de su cerebro. Entonces, ¿cómo recuperar a esas personas? Pues toca casi que así. Obviamente no es tan fácil como con un animal, porque nosotros somos mucho más complicados. O sea, el animal, digamos que al no tener la complejidad de nuestro cerebro, facilita el tratamiento, contrario al ser humano que nosotros, por la complejidad de nuestro cerebro, lo que hacemos es complicar el tratamiento. Es un tratamiento que podría ser relativamente fácil por nuestros mismos procesos cognitivos, en este caso racionalistas, llamémoslos, podríamos hacer que se dificulte o se imposibilite. Entonces, ya de entrada, esto nos está marcando pues la importancia de conocernos a nosotros mismos, como decía Sócrates, ¿no? El principio, conócete a ti mismo. Y siempre estaremos en ese camino. Y en la medida que ustedes hagan el ejercicio consciente de conocerse a sí mismos, por eso este curso yo busco que más que sea un curso para llenar unos créditos o un curso para aprender algunas teorías o contenidos o ideas, sea algo más existencial y que les sirva para orientar su proyecto de vida.
Bien. Entonces, ahora sí entramos en materia a partir de las definiciones que ustedes mismos plantearon. Y empezamos. Bueno, estas no las plantearon ustedes, estas las planteé yo. Las otras sí. Recuerdo una vez que estaba en el aeropuerto, en un aeropuerto esperando transbordo y nos tocó pasar la noche en el aeropuerto porque hubo un problema con el clima. Y entonces, pues yo estaba bastante preocupado porque si perdía ese vuelo, entonces tenía que pagar otra vez el vuelo que perdía de conexión si, si no lograba llegar a tiempo. Y normalmente las agencias, cuando es por problemas de clima, no responden por los pasajes. Entonces, fuera de que tenía que pasar la noche en el aeropuerto, pues estaba preocupado por los costos, que también tenía que pagarlos si llegaba a pasar eso. Y bueno, había una parejita que creo, bueno, pareja no, una vina, dos hombres, no estoy seguro, creo que eran coreanos, que estaban observándome y yo no me había dado cuenta. Ya después me senté y quedamos como al frente, pero diagonalmente, no frente a frente. Y entonces yo los veía, ellos me veían. Y entonces uno de ellos se atrevió como a hablarme y porque notaba como que yo necesitaba ayuda. Pero cuando le hablé en español, entonces como que ya la persona como que, o sea, lo que me dijo como con señas fue, no, tranquilo, no pasa nada. Entonces, ahora, reflexionando sobre lo que es un paradigma, pensaba, normalmente en el paradigma, nosotros estamos en el centro y lo que está en la periferia no existe. Si lo que está en la periferia entra a nuestro centro, pasa a existir. Si no, no. Entonces, normalmente, aunque mis rasgos considero son más rasgos indígenas, pero ustedes se dan cuenta que los rasgos indígenas nuestros tienen mucha relación con los rasgos orientales. Entonces, de pronto ellos pensaron que yo tenía alguna, me he dicho que era oriental. Cuando vieron que era latino, pues simplemente yo ya salí de su campo de percepción. Eso es un paradigma. Es cuando yo tengo un marco de referencia y solo lo que está en el marco de referencia pasa a existir para mí. Lo que no está en ese marco de referencia no existe. Entonces, un caso más concreto. En Colombia, pues hay muchas personas venezolanas que están en nuestro país. Cuando pasan familias buscando ayuda, pues uno normalmente ayuda, pero cuando se da cuenta uno que es venezolano, como que se frena un poquito, como si el venezolano fuera menos humano o menos persona. Obviamente hay otros criterios que complementan esto, pues cuando estamos escuchando que los venezolanos, algunos venezolanos roban, matan, pues obviamente como que ya hay una predisposición. Esas predisposiciones son las que hacen que nuestros marcos de referencia se vuelvan restringidos y entonces yo solo ayudo al que es mío, al que es parte de, de mi grupo, al que es de mi nacionalidad. Pero si es de otra nacionalidad ya no me importa, aunque necesite igualmente la ayuda y aunque yo lo pueda ayudar. Entonces es hasta donde puede llegar el paradigma. Entonces, para entenderlo, primero tenemos que entender que es un patrón. En términos de psicología, nosotros llamamos patrón a un evento que se tiende a repetir.
Entonces, el evento que se tiende a repetir en Colombia, por ejemplo, un evento claro es que nosotros somos alegres. O sea, es chistoso porque somos de los países más violentos, pero también somos de los países más alegres. Entonces, el patrón de la alegría. O sea, nosotros tratamos de gozárnosla y se dan cuenta en la época de pandemia como los jóvenes especialmente, pero pues todas las personas en general, quieren hacer sus rumbas, seguir estando con los amigos, tomando. Es un patrón que no pueden evitar porque lo vienen haciendo culturalmente, históricamente, y ahora porque hay una pandemia en unos meses, porque decidieron que el gobierno decidió que ya no pueden salir, pues obviamente romper un patrón así es muy difícil. Y a pesar de que es obligación, pero es para que entiendan lo que es un patrón. O sea, el patrón determina la conducta que yo tiendo a hacer comúnmente. Y entonces, si comúnmente yo salía a tomar, a bailar con los amigos, pues puede haber todas las pandemias que haya, pero yo voy a buscar el momento para escaparme. Un patrón. Este es el paradigma. A través de este patrón, selecciona los datos y casi que los va convirtiendo en reglas. Y las reglas van juntándose en reglamentos. Entonces, quiere decir que nosotros vivimos llenos de reglas. Aquí estamos, podríamos decir que estamos en el campo, si lo leyéramos, esto es parecido al video, ¿no? Quiere decir que en todos los campos yo puedo leer el racionalismo, el empirismo, cualquiera de los enfoques desde el paradigma o desde las escuelas o desde los sistemas psicológicos o desde el videíto, ¿sí? Porque nos va mostrando alguna característica. Pero acá concretamente, desde el racionalismo, entonces nos está diciendo que en últimas nosotros nos vamos llenando de reglas y reglamentos que dirigen nuestro comportamiento. Eso es lo que está diciendo el patrón, ¿sí? Vuelvo y les repito, vayan pensando en cuáles son las reglas y reglamentos que ustedes tienen. Porque la idea es que pues esto les sirva para algo. Entonces, un filósofo que se llama Nietzsche, él planteaba una metáfora donde escogía tres figuras. Escogía la figura del camello, la figura del león y la figura de un niño. Pero la figura que nos interesa es la del camello. Y entonces él decía que el ser humano tiende a ser como un camello. El camello en términos nuestros sería un burro. Entonces nosotros tendemos a ser burros que estamos pidiendo que nos llenen de cargas. Y entre más cargados estemos, mejores burros somos. Entonces, el llenarnos de reglas y reglamentos son las cargas que pedimos. Uno le dice a un estudiante, léase este libro y haga una reflexión, y el estudiante queda perdido. O sea, uno tiene que decirle al estudiante, lea el libro distinguiendo la introducción de los capítulos y las conclusiones, teniendo en cuenta que el título tiende a ser la esencia del texto y identificando los argumentos que aparecen en los diferentes capítulos para llegar a las conclusiones. Entonces, si uno no le va dando estructuras al estudiante, como que el estudiante se pierde, como que hay que darle reglas para todo. Y si no, entonces, y entre más reglas le demos al estudiante, este profesor sí es bueno, porque no lo dejamos pensar. O sea, la idea es que nosotros le digamos exactamente el examen va a ser de la página 5 a la 50, ya. El estudiante queda bien. Pero si le digo el examen va a ser sobre todo, el estudiante queda mal. Porque sobre todo no es nada, no hay reglas. Y entonces el estudiante, no, este profesor es muy malo, ¿cómo así que un examen sobre todo? ¿Sí? Y
en todo nos estamos reglando. O sea, todo buscamos que tengan el empleado, el buen empleado es el que sigue las reglas. Pero cuando se enfrenta a un problema donde no había una regla para eso, no sabe qué hacer. Y si no está quien lee la regla, pues el problema se quedó sin resolver y se complicó. Y así sucesivamente. Entonces, estas reglas, así como en el caso de los coreanos, les pasó conmigo, que en un momento quisieron ayudarme y de pronto cuando ven que no soy de ellos, de su nacionalidad, entonces simplemente ya no. O cuando uno quiere ayudar a una persona de otro país y cuando ve que no es colombiano, entonces simplemente ya no tanto. Esos son paradigmas. Son un conjunto de reglas y reglamentos que hemos acumulado como camellos o como burros, que nos ha dado la sociedad y la cultura, y que se ha afianzado a través de la escuela, del colegio, de la universidad, de la iglesia, del servicio militar, etcétera. Entonces, y que este paradigma se afianza en nuestras experiencias a establecer límites al momento de resolver problemas. Entonces, en la medida que nosotros tenemos esos reglamentos de reglas, cuando uno opta por una regla, casi que está excluyendo algo, ¿sí? Entonces, por eso en el campo empírico viene ese problema en los científicos, porque el científico sí dijo que los componentes del, digamos, hablando del Big Bang, entonces que el origen del universo fue una explosión, entonces está dejando por fuera la posibilidad de que esa explosión única que originó el universo hubiera sido originada previamente por otras explosiones. Y entonces está limitando, poniendo límites a la solución del problema. Por eso la teoría de la evolución hoy, la teoría del origen del universo hoy es el Big Bang, pero ya está surgiendo la teoría de los multiversos. Y la teoría de los multiversos dice que el universo no tuvo un solo origen, sino que el universo es infinito y que simplemente el universo va de explosión en explosión, digámoslo en síntesis, y se van creando nuevos universos. Entonces, el establecer los límites hace que mi campo de realidad se restrinja y que cuando yo resuelva problemas, solo voy a resolver los problemas que están dentro de mi campo. Porque cuando puse el límite, dije que lo que estaba fuera de mi campo no lo puedo resolver. De hecho, así hacen los científicos. En el enfoque del empiricismo, lo que se busca es poner unas reglas tan claras que yo digo, no, yo doy razón de esto, de este objeto de estudio en este contexto específico. Ya lo que suceda después no me importa, ni yo doy razón de eso, sino yo estoy dando razones de una partecita. Obviamente eso ha ayudado a que las ciencias avancen muchísimo, ¿no? Especialmente las ciencias naturales, el poner límites. Entonces, por ejemplo, vemos los especialistas en optometría. Uno cree que un optómetra es especializado en todos los problemas del ojo, pero ellos tienen unas super especialidades y en últimas, cuando uno habla con un especialista no sabe casi nada del ojo, sino sabe solo un pedacito de lo del ojo. Por lo tanto, si coloqué límites, estoy ignorando otras alternativas. Entonces, cuando uno es consciente de esto, entra en crisis. Y es una forma de explicar la revolución científica. Cuando el paradigma entra en crisis, al ser consciente de los límites que le puso a los datos que tenía en su experiencia y
que le impidieron ver otras alternativas, da el paso para cambiar de paradigma. Entonces quiere decir que el paradigma no es algo circular, el paradigma es algo que podemos cambiar. Y en términos de Nietzsche, una perspectiva, pongámosla, desde el racionalismo, vemos que él inicia con el camello. El camello es el que se llena de cargas, o sea, tiene claro su paradigma, lleno de cargas morales, de cargas académicas, de cargas culturales. Luego entra en crisis con el león, entonces el león desafía todo, rompe todas las reglas, pero no sabe para dónde va, es un destructor. Y luego da el paso al creador, la vida, el niño. Es alguien que nace, alguien que tiene un proyecto por hacer, alguien que no viene con límites ni con reglas establecidas, alguien que tiene la posibilidad de elegir y de rehacer su paradigma. Entonces, es como el círculo abierto en espiral que nos va mostrando lo que es un paradigma. Y esto nos va a ayudar a entender no solamente las escuelas y sistemas psicológicos, sino las ciencias, porque esta es digamos, una de las explicaciones para explicar las revoluciones científicas. ¿Preguntas? Desde sus disciplinas llegan algunas reflexiones, especial, bueno, independiente de la disciplina que tengan. Uriel. Bien, cuando hablabas del paradigma, pues yo pensaba o preguntaba, me cuestionaba si este paradigma también podía ser positivo, porque pues a veces uno, o lo hablo pues personal, uno se pone como esos límites por la sociedad, por la cultura, por todo, porque a veces no es capaz o cree no ser capaz de abarcar todo lo que esto contiene. Entonces, como que ese paradigma hace que uno solamente abarque una parte y entonces sea más fácil el comprender, o así más o menos lo entiendo. Sí, sí, por eso no es el paradigma, digamos que lo que nos está ayudando a entender es cómo pensamos, ¿sí? Entonces, y cómo abordamos la realidad y cómo abordamos el conocimiento. Entonces nos está diciendo, sí, o sea, es inevitable tener patrones. O sea, eso es, digamos que es muy natural. Filogenéticamente, que es toda la herencia que tenemos de nuestras otras especies pasadas, vemos que nosotros aprendimos o heredamos casi de nuestras especies más próximas algunos patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los patrones de comportamiento que tienen que ver con la reproducción. Muchos de los comportamientos son, digamos que siguen esa misma línea de comportamiento animal. Entonces, se supone que la reproducción en los seres humanos tendría que tener un nivel mucho más alto de conciencia, pero vemos que hay humanos que ofenden a las especies anteriores y son más responsables muchas especies de animales en la crianza que muchos, de pronto, padres o madres de familia. Entonces, sin embargo, los patrones generales se mantienen. Y eso es bueno, ¿sí? O sea, hay cosas, o sea, lo que se tiende, los patrones que se mantienen, es porque son muy importantes, son muy valiosos, por ejemplo, para que la especie no desaparezca, ¿sí? Entonces hay patrones
o sea, no quiere decir que el patrón es malo o es bueno. O sea, simplemente el patrón se da. Ahora, el patrón se lee en el contexto. Cuando yo les pongo el reto de que hagan su microrrelato de proyecto de vida, la propuesta va a que ustedes identifiquen su patrón más para prepararlos para el futuro, no tanto para que sean conscientes del pasado, porque yo creo que el pasado somos conscientes a la fuerza, pero de pronto muchos de ustedes no son conscientes del futuro. Entonces, si no empiezan a romper patrones que vayan en contra de lo que se les viene en el futuro, simplemente no van a estar preparados para el futuro. Perdón un momento que se me va a descargar la batería. Listo. Wilmer. Sí, es excelente ese concepto de que duele, porque no hay posibilidad de hacer un cambio de paradigma sin un dolor profundo, sin una ruptura profunda. Por eso es que el común de las personas prefieren seguir su paradigma, porque en el paradigma se sienten cómodos, todo está controlado. Pero cuando se quiere romper el paradigma, se tienen que enfrentar al común de las personas. Y cuando se enfrentan al común de las personas, pues reciben castigo de la mayoría de las personas, porque se está saliendo de la norma, se está saliendo de la regla, se está saliendo de los límites. Pero quien soporta el dolor puede llegar a un nuevo paradigma. Entonces, ese es un ejemplo excelente porque realmente las personas que no estamos acostumbradas a hacer ejercicio constantemente, pues nos cuesta más. Y entonces el cambio de paradigma va a implicar un costo y hay que pagar el costo. Si tú no pagas el costo, jamás lograrás hacer el cambio. Y por eso en el campo de la ciencia, ustedes supieron que en la época medieval y en el Renacimiento muchos científicos fueron quemados como herejes, como brujos, como brujas. Eran científicos, eran pensadores, pero el paradigma en ese momento no era para científicos. Entonces ellos tuvieron que pagar el precio incluso con su vida para que aparecieran nuevos paradigmas. ¿Sigue, Wilmer? Ah, bueno, entonces baja tu paradigma. Entonces seguimos, ¿quedó entendido lo del paradigma? Quisiera que me dieran algunos de ustedes como ejemplos de paradigmas. Se dan cuenta que el paradigma opera en lo más elemental.
como los ejemplos que les puse. Mientras se animan, a ver si está una de mis estudiantes estrellas, si está Natalia Andrea. ¿Me escuchas? Natalia. Señor profe, Muy bien. Entonces, Natalia es una estudiante mía en ciencias religiosas. Ella está haciendo su trabajo de grado, yo se lo estoy asesorando, ya llevamos como 3 años trabajando. Muy despacio, vamos a nuestra velocidad. Pero ella está rompiendo el paradigma de la catequesis. Aquí sobre todo esto le sirve a los teólogos. Entonces, me gustaría que muy rápidamente les dijeras a los compañeros por qué es importante plantear un acompañamiento catequético diferente para niños y niñas con capacidades especiales. ¿Tienen la palabra? profe, pues como yo ya te había contado, pues muchas veces pues los padres de familia, los docentes y profesores no saben pues cómo brindarles una atención apropiada pues a estos niños. Entonces, pues por eso inicialmente surgió la idea de plantear una pedagogía específica para estos niños. Muy bien, ¿y qué has encontrado? ¿Qué propuestas estás buscando plantear? Pues lo que estamos buscando plantear es pues una propuesta que sea como un poco más práctica para estos niños, como para que estar con la iglesia desde los distintos grupos, comiencen ya a ir los sacramentos. Bueno, se te interrumpió un poquito el sonido porque tienes como una señal malita. Ahí ya me escuchas bien, Natalia. Natalia, ¿me escuchas? ¿Ya me escuchas? Bueno, mientras se le arregla el sonido, ¿sí? Me gustaría, ¿por qué no hay que, o sea, por qué los niños para la preparación para los sacramentos no puede ser igual que cualquier otro niño? Porque ellos tienen diferentes dificultades, algunos son ciegos, otros sordos, entonces debemos plantear una metodología acorde a cada uno de estos niños, pues respetando su condición especial. Bueno, muy bien. En últimas, tú lo que vas a proponer es una cartilla para quiénes y por qué. Para los padres de familia y los docentes y los acompañantes también, pues para que ellos tengan más o menos idea de cómo enseñar a los niños y niñas con capacidad. Bien, entonces en este momento en Colombia, creo que en América Latina tampoco, existen unos criterios por lo menos básicos y generales al tiempo para orientar cómo debe ser la pastoral con niños y niñas especiales, ¿sí? O con capacidades especiales. Eso no existe. La iglesia no se lo ha planteado. Ese es el trabajo de Natalia. Natalia está planteando unos criterios para cómo acompañar a estos niños
pero no solamente en la parroquia, o sea, cómo lo debe hacer el sacerdote, cómo lo deben hacer los catequistas, sino también en interacción con los profesores de estos niños e incluso con sus mismas familias. Entonces, esto es un cambio de paradigma, ¿sí? Porque los sacerdotes, bueno, algunos sacerdotes, no puedo generalizar, algunos sacerdotes lo que hacen es que incluyen a los niños en la catequesis con los niños comunes y corrientes y les enseñan unas cosas que para ellos es imposible entender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, enseñarle a un niño con una dificultad cognitiva seria el Espíritu Santo, pues yo creo que ni por más santo que sea el catequista o sacerdote va a poder hacer que el niño entienda que es el Espíritu Santo, porque justamente es el canal por el cual el niño no puede entender ese tipo de abstracción. Y sin embargo, pues eso sería fundamental, o enseñarle a un niño específicamente qué es o quién es Dios. O sea, son conceptos que para muchos niños con capacidades especiales jamás podrían entenderlo. Entonces, esto implica un cambio de paradigma, que es lo que está haciendo Natalia con su trabajo de grado, para proponérselo principalmente a los sacerdotes y catequistas, pero que se puede generalizar a los padres de familia y a los profesores. ¿Sigue, Wilmer? Muy bien. ¿Quién más tiene como otra experiencia donde vea un cambio de paradigma? O también donde vea el paradigma que no quiere cambiar. Bueno, ahí están como tímidos. Bueno, yo tengo uno, pero no sé si será, pero de pronto, pues es un cambio. Eh, por todos estos chistes que hay, o que yo escuchaba en mi niñez de los pastusos, pues yo tenía un concepto de que eran personas que no eran muy inteligentes. Y eso quedó inconscientemente ahí. eh, y un día tuve una oportunidad de tener un profesor y ir allá al departamento y yo me di cuenta que no era así. Aunque es como una bobada, pues algo que a mí me sorprendió. Porque yo los tenía como unas personas que de pronto no comprendían con facilidad las cosas. Y cuando los conocí que eran personas mucho más inteligentes de lo que yo pensaba y hasta más inteligentes que yo. Es algo así que de pronto podría ser un paradigma. Mallory, explícanos tu pregunta. O sea, lo que siento es que
Más que romper un paradigma y está es estigmatizando un grupo de personas, ya sea en este caso los pastuzos, que existe el estigma de que ellos son poco inteligentes. Bien. ¿Y qué entenderíamos por estigma? Como que los tienen señalados sin ningún, o bueno, no, no sé si con algún fundamento o sin algún fundamento, los tienen señalados de que son tal cosa. Bueno, yo trataría de interpretar tu intervención y yo diría que un estigma equivaldría como a una regla, ¿sí? Entonces, en términos filosóficos, pues hablamos es de paradigma. Entonces, el paradigma es un conjunto de reglas y reglamentos que filtran nuestras experiencias a través del establecimiento de límites para resolver problemas. Entonces, el estigma sería una regla que es filtrada por nuestra experiencia en la percepción peyorativa que tenemos de los pastuzos y que pone unos límites al resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en el campo académico y yo tengo una compañera o un compañero pastuso, pues ese estigma que tú llamas, para mí puede llegar a ser un paradigma que dirija mi patrón de comportamiento, que me diga, yo no me hago con pastuzos porque dicen que no son muy inteligentes. Ya hay una regla establecida. Que sea verdad o no sea verdad, eso no es lo que estamos mirando acá. Estamos mirando es que existe la regla y que la regla está dirigiendo mi comportamiento. Entonces, en ese sentido, sí sería parte de un paradigma. Ahora, normalmente las personas, digamos que sí hay unos paradigmas culturales, esos son paradigmas culturales. Entonces, por ejemplo, que los pastusos son así o pasarnos a que los conservadores son así y los de izquierda son así, o a pasarnos que el ejército es así, la guerrilla es así. Esos son patrones establecidos cultural y socialmente en los sujetos a través de reglas que pasan a dirigir nuestro comportamiento. Andrés. Yo creo que este tiempo pues de pandemia, de cuarentena, también ha hecho como que muchos paradigmas cambien, ¿no? En cuanto a lo social, en cuanto a lo académico, en cuanto a también patrones sociales y personales, ¿no? Pues yo creo que en este momento se rompe un patrón con el hecho de que la mayoría de estudiantes estemos en clases virtuales, cuando lo que siempre ha sido lo común, el paradigma, ha sido la clase presencial, un contacto directo con el profesor. Es más, hay clases que ya ni siquiera tienen un profesor, por decirlo así, que esté delante de uno, que nos esté hablando, sino que nos comparten los textos, videos, y ya cada quien va elaborando su desarrollo cognitivo y académico. Se está cambiando el paradigma en ese sentido, al igual que citas por videollamada. Pues lo normal es uno ir, que el médico a uno lo examine, pero que ahora uno haga una videollamada con un médico y que a partir de la videollamada pueda él sacar conclusiones sobre mi estado de salud. Y así con muchas cosas. Por ejemplo, desde la pastoral, que la pastoral ahora cambie y nos abra horizontes y nos mueva a que el centro ya no es el templo, por ejemplo, sino que el centro es ahora cada persona y el uno poder brindar un acompañamiento personal a través de una llamada, una videollamada, una catequesis virtual, cosas así están haciendo pues que bueno, que esta pandemia nos aporte también muchas cosas y rompa paradigmas. Muy bien, sí, es un excelente ejemplo el contexto actual y por eso es que lo estoy aprovechando en el proyecto de vida de ustedes porque esto es apenas el inicio de lo que les espera a ustedes. El, realmente ya desde hace más de, creo que hace más de 10 años,
se viene trabajando en la inteligencia artificial para articularla a las plataformas. Quiere decir que en esta plataforma ustedes recibirían la clase y el maestro podría ser reemplazado por una inteligencia artificial. El estudiante ya no se sentiría solo. ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, si ustedes me cogen a preguntas, cada uno con una pregunta, se me van las 2 horas y yo no alcanzo a hacer la clase. Pero si ustedes plantean la pregunta por el chat a la inteligencia artificial, cada uno de ustedes muy posiblemente en unos 5 o 10 minutos cada uno de ustedes tuviera la respuesta. Entonces, si hay cosas que van a cambiar, no quiero decir que ahora la educación va a ser con inteligencia artificial, solamente. Lo que digo es que sí va a llegar la inteligencia artificial a la educación. Eso es un hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México ya han experimentado con el holograma del profesor y ya se han hecho clases así. Entonces, todo está avanzando a unas velocidades que si no empezamos a cambiar el paradigma del siglo pasado, pues vamos a estar graves. Y lo que yo he constatado es que hay muchas personas que todavía están en el siglo pasado, con el paradigma del siglo pasado y no se están dando cuenta de la revolución científico-tecnológica que está produciendo unos cambios para bien y para mal y que nos toca empezar a reflexionar sobre eso y a prepararnos para eso. Bien, yo creo que ya quedó entendido lo del paradigma en términos filosóficos, ¿no? Porque, por ejemplo, como lo decían, el estigma o llamémoslo el prejuicio o las reglas cognitivas o los mandos cognitivos o las reglas morales, todos esos son nombres que podríamos asimilar al paradigma. En últimas, el paradigma es esa visera que le ponen al caballo que para que no mire a los lados y no se asuste y siga derechito por donde quiere el que está llevando las riendas. Eso es un paradigma. Ya solo puedo mirar en una dirección. Ya hay unos límites y la única forma de elegir un nuevo paradigma es quitarme las viseras. Pero eso es arriesgado. ¿Sí? Entonces, porque precisamente al caballo, por ejemplo, en una avenida donde hay carros, si le quitan las viseras se asusta, porque empieza a ver los carros a toda velocidad y eso no forma parte de su cotidianidad. Entonces, él prefiere ver solo adelante. Y entonces así le queda fácil ver que no hay obstáculos o hay obstáculo y para. Pero estar mirando por todos lados, como hace alguien que está conduciendo un carro, que tiene que estar mirando todos los espejos y fuera de eso mirando hacia adelante, eso sería algo que pondría en crisis a un caballo, que está conduciéndose a sí mismo supuestamente. Esto nos lleva a las escuelas y sistemas psicológicos. Igual les ayuda a ustedes a entender los enfoques en sus diferentes disciplinas. Por ejemplo, en el campo de la teología, no hablamos de la teología, sino de las teologías. Y aquí pues ya no nos hacemos problema, porque lo que estamos diciendo es que las escuelas y sistemas psicológicos, la existencia de estos en sí misma es buena. Entonces, esto corresponde, como dice aquí, al movimiento mismo que produce el trabajo científico y la generación incesante de nuevos conocimientos. Entonces aquí es donde aparecen las famosas revoluciones científicas, con la ruptura de los paradigmas. Entonces, digamos que inicialmente el paradigma por mucho tiempo fue en psicología el psicoanálisis. Entonces, psicoanálisis, el yo, el inconsciente, todos estos temas que nosotros todavía fuimos afectados por ellos. Bueno, los más jóvenes de ustedes de pronto no, ya no tanto, pero los que somos mayores, yo creo que de 40 años, fuimos afectados inevitablemente por eso, por el psicoanálisis. Pero ya ese paradigma es, para mí, creo que ha sido superado por la psicología experimental.
Entonces ahorita ya los jóvenes de pronto dentro de ustedes conocen más conceptos de psicología experimental que de psicoanálisis. Y preferirían, si les dieran a escoger entre un psicoanalista y un analista del comportamiento, de pronto prefieren un analista del comportamiento por su enfoque experimental y no a un psicoanalista por su enfoque interpretativo. Entonces ahí vienen los paradigmas. Entonces se rompen unos paradigmas, pero el paradigma en sí mismo, digamos que nadie construye de cero. Por eso es importante que entremos al empirismo y al racionalismo, porque si se dan cuenta, solo mirando, ustedes dicen, bueno, uno surgió el empirismo en Gran Bretaña y el racionalismo en Europa. Y entonces ya ustedes dicen, bueno, esos son vecinos. Segundo, surgieron casi en la misma época, a mediados del siglo XVII y del siglo XVIII. Y digamos que se dio también en el auge de dos ciencias específicas, la física y las matemáticas. Simplemente que el empirismo puso su paradigma en la física y el racionalismo lo puso en las matemáticas. Y entonces ahí aparecieron los dos paradigmas. Entonces, ¿está mal que los dos estén? No, está bien. Después vamos a ver cuando avancemos que cada uno tiene su propio aporte. Pero en este momento eran contrarios y no era posible ser empirista con reglas racionalistas, ni era posible ser racionalista con reglas empiristas. Era prohibido. Había unos límites, porque ese era el paradigma. Y entonces estos fueron los paradigmas que se fueron dando. Dentro del enfoque filosófico del empirismo, se considera la experiencia como la única fuente válida del conocimiento. Entonces, la experiencia en este momento, que es también lo que tiene que ver con su relato, estamos haciendo alusión a cuál es la experiencia que ustedes están teniendo en este momento, y considerándola como una fuente de conocimiento. Claro, es valiosa. Ustedes simplemente están haciendo un estudio de caso en términos de investigación. Usted está analizando cómo me comporto yo. Entonces, si es una niña que tiene 20 años, la niña está diciendo, ¿cómo se comporta una niña de 20 años en un contexto de pandemia en el 2020? Ya, entonces empiezas a escribir. Y cuando empiezas a comparar datos, empiezas a ver que la experiencia es muy similar a la que las niñas de 20 años están experimentando. Bueno, a menos que sea de las que se salen de la regla fácilmente. Pero si es una niña normalita, pues simplemente tiene que compartir algo de la experiencia común de las niñas de 20 años. Entonces, la experiencia de la pandemia le está dando un conocimiento válido. Sí, claro, la experiencia le está dando un conocimiento. Luego en el enfoque racionalista nos dicen que no, que la fuente del conocimiento es la razón. Entonces, solo lo que pase por la razón es lo que podemos considerar como válido en el conocimiento. Dentro de la razón, pues está la lógica y el sentido común. La lógica, pues, implica un proceso muy avanzado en la especie humana, en diferencia a las diferentes especies, y es que nosotros podemos construir juicios. Entonces podemos unir conceptos, asociarlos, hasta crear una idea con sentido completo que se llamaría un juicio y que tendría una lógica que estaría dictada por la razón. Y pues en términos más sencillos es lo que la gente llama sentido común, ¿sí? Entonces por sentido común, si hay una hoguera con un fuego grande, yo no voy a meter la mano para quemarme. O sea, por sentido común, o sea, por razón o por lógica, yo no haría eso, ¿sí? Y esa es una fuente de conocimiento también.
En el empirismo, solo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad. Entonces, aquí ¿qué quiere decir? Que solo lo que nos llega a través de los sentidos es lo que podemos decir que es un conocimiento. Entonces, si yo estoy frente a mi computador, entonces porque estoy frente al computador y lo capto a través de mi experiencia y mi conocimiento sensible, es que logro saber qué es un computador. En el racionalismo conocemos la realidad a través de las ideas. La realidad es inteligible. Entonces, la idea del computador está en mi cerebro. Pues si yo tengo la idea del computador y estoy frente al computador, pues eso es un computador. Pero si yo no tengo la idea de computador y estoy frente a un computador, pues yo no sé que eso es un computador. Entonces también tiene la razón. En el empirismo, la mente es una tabula rasa que va adquiriendo el conocimiento por medio de la experiencia. Entonces nacemos ignorantes en blanco y en la medida que vamos teniendo contacto con el medio y con nosotros mismos, pues vamos adquiriendo conocimiento de cómo es la realidad, porque la realidad se nos impone y la realidad misma nos va diciendo cómo es ella. Entonces queremos ver una flor, la flor nos dice cómo es ella. Queremos ver un perrito, el perrito nos va diciendo cómo es él, y así sucesivamente. En el racionalismo, nuestro conocimiento acerca de la realidad puede ser construido deductivamente a partir de ciertas ideas y principios evidentes. Entonces, ya vimos que obviamente aquí hay ramas dentro de estos paradigmas, pero pues no vamos a entrar en ellas. Nosotros no podemos hacernos sino la representación de la realidad que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, deductivamente vamos definiendo las cosas. Por ejemplo, si yo tengo la imagen de Dios, si yo tengo la imagen de ser humano, si yo tengo la imagen de un animal, si yo tengo la imagen de una piedra, ya ustedes fueron haciendo el ejercicio de deductivo de lo general a lo particular de ideas que hacen relación a realidades. Entonces, me captaron perfectamente la idea de Dios, me captaron perfectamente la idea de ser humano, me captaron la idea de animal, me captaron la idea de piedra, pero todas están en un orden deductivo, todas no están en la misma horizontalidad. Entonces va mostrando cómo la percepción, la ideativa que yo tengo de las cosas es la que me va construyendo esa realidad. Esto para los físicos es un poquito más complicado porque ellos tienen tienen un nivel de comprensión más alto que el común de nosotros, los que estudiamos otras disciplinas. Por ejemplo, ustedes están viendo el computador. Entonces, el computador, ya sea porque lo estoy viendo como cosa, el computador mismo me está diciendo qué es desde el empirismo, entonces digo es un computador. Ya sea porque tengo la idea de computador y veo una cosa que se parece al computador al frente mío con una pantalla y unas teclas, luego eso es un computador, ¿sí? Entonces, racionalmente deduzco que es un computador. Pero, por ejemplo, para los físicos eso no es así porque esta realidad que nosotros vemos compacta, según ellos en la red, no es así realmente. Dentro de estas partículas materiales hay unos espacios y esos espacios son otra realidad, o sea, es otra realidad que nosotros no podemos percibir. O sea, no estamos capacitados para verlos. En términos más sencillos, es como la capacidad exageradamente auditiva que tienen, por ejemplo, los murciélagos, que nosotros no tenemos. Entonces ellos pueden
orientarse por el sonido, nosotros no podemos hacerlo con la precisión que ellos pueden hacerlo. Entonces, esa realidad que percibe el murciélago es diferente a la realidad que percibimos nosotros con nuestra vista. Y así sucesivamente podemos plantear diferentes ejemplos. El empirismo critica a los racionalistas bajo el supuesto que la razón tiene un carácter limitado y funciona a partir de supuestos. Entonces, eso es verdad. O sea, la razón tiene un carácter limitado. Lo que nos están diciendo las neurociencias hoy que el cerebro puede distorsionar la realidad también. O sea, por ser limitado, pues puede partir de supuestos. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Se cortó un poquito. Bueno, ya volví. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, les decía que el empirismo tiene razón en su crítica al racionalismo, en cuanto que las neurociencias comprueban que el cerebro sí es limitado y por lo tanto los procesamientos que hagamos en él partirán de supuestos y pues la razón en últimas es limitada. Y la crítica que hace el racionalismo al empirismo es en cuanto que los sentidos nos engañan, que eso se planteó desde casi el Renacimiento, y es sí, los sentidos nos engañan. Eso está comprobado también porque nuestros sentidos son limitados. Entonces ya con el ejemplo que les daba del murciélago, ellos tienen unos sentidos más desarrollados, nosotros tenemos otros sentidos más desarrollados, pero en últimas todos nuestros sentidos son limitados también. Y si nuestros sentidos son limitados, pues el conocimiento de la realidad es limitado y la verdad será parcializada. Para el empirismo, pues ellos toman como prototipo de ciencia la física y por eso se centran en las ciencias naturales. Y dentro de las ciencias naturales, pues están los enfoques en psicología experimentales y los racionalistas toman como modelo la matemática, como la ciencia perfecta, abstracta, no necesita de nada en la realidad para poder plantear sus problemas y desarrollar sus modelos. Y aquí orienta la psicología cognitiva. Entonces, más o menos este es el resumen. Yo creo que con esto ya hemos ido entendiendo qué es el empirismo y el racionalismo, que son dos enfoques en filosofía fundamentales que siguen siendo válidos en la actualidad y seguirán siendo válidos a lo largo de la historia. Es por eso la importancia de que los repasáramos. Bien, ya para terminar, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. A ver, rápidamente, cada uno dígame por cuál paradigma se orienta. Empecemos en el orden que están, Alexandra. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Yo creo que me
inclino más al empirismo, o pues, o sea, todo yo siento que es más a la experiencia, a lo vivido, a lo que veo, a lo que huelo, a lo que siento. Sí, creería que el empirismo. Muy bien, lo has dicho perfectamente. Esa es la forma de decirlo. Estás hablando de un enfoque, pero lo hiciste, es para ver cómo un paradigma, un enfoque teórico no es teórico, sino que eso afecta existencialmente la forma como tú piensas, sientes y te comportas. Andrés. Yo creo que también por el empirismo. Bueno, siento que tengo también como de racionalismo, ¿sí? En cuanto que eso que veo, que siento, me gusta comprobarlo, pensarlo, discernirlo y reflexionarlo, dudarlo también para luego afirmarlo. Muy bien. Ángela. Ya, perdón, profe. Pues yo creo que por el racionalismo, la verdad, porque considero que es muy cierto que los sentidos nos engañan muchas veces y la realidad depende mucho desde el punto de vista o la persona que lo vea o animal o bueno, lo que sea. La realidad no es como lo que cree cada persona, sino, no sé, no sé si me hice entender. Sí, Daniel. Yo diría que desde el empirismo, porque las experiencias son las que me van forjando, como decía ahí, esa tabla rasa se va llenando y la cual precisamente esas experiencias son las que me permiten seguir, como a partir de esa experiencia sensible, ir construyendo, si se podría decir así, una realidad concreta. Sí, está bien dicho, David. Bueno, pues yo creo que me inclinaría también más por el empirismo, en el sentido de que, pues, por ejemplo, el mayor ámbito de mi vida y, por ejemplo, en mi carrera también, que es el derecho, creo que más allá del conocimiento que uno se forja, pues, estudiando y todo esto, uno aprende bastante en la práctica y con la experiencia de las cosas. Entonces, yo creo que el empirismo y esas experiencias de, pues, de vida y de realizar las cosas son las que a forjar un mejor conocimiento de muchos aspectos. Muy bien, Diego. Sí, profe. Bueno, yo creo que ambas, pues como que uno tiende a ir más por una, ¿no? Yo creo que la mía es como más la tendencia al racionalismo. Precisamente, pues, precisamente por esa parte de razonar y de tener pues varios argumentos en la vida cotidiana, en varias situaciones. Muy bien. Juan David. Hola, profe. Yo creo que yo me inclino más por el racionalismo, la verdad. Muy bien. Laura. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Laura. Mallory. Yo considero que me inclino más por el racionalismo porque digamos que en toda posición filosófica de mi vida o algo, siempre tengo la razón frente, no sé, como en casos de fe, autoridad, la vida y no me dejo llevar tanto por los sentidos. Natalia. Yo creo que por el racionalismo, porque uno como que comienza a conectar el pensamiento y la acción muchas veces. Muy bien. Santiago. Yo creo que me voy más por el empirismo, pues porque pues en nuestra vida como seminaristas y todo, nos lleva a ver situaciones, cosas y pues con la experiencia, entonces tenemos pues encuentros
pues nosotros con las demás personas. Entonces, el empirismo teniendo en cuenta mis sentidos y me gusta palpar mucho y entiendo más presencialmente. Muy bien. Sigue Santiago Huérfano. No se te escucha nada. Mientras tanto, entonces, Tatiana. Bueno, profe, pues yo creo que todo se basa en las experiencias, entonces, bueno, a mi parecer, entonces creo que me iría más por el empirismo. Ok, Uriel. Yo considero que el racionalismo, pienso que estos procesos mentales, estos procesos que se realizan, parte por la forma de interpretar y percibir la realidad. Wilmer. Santiago. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, bien. Ok. Pues yo me inclino más hacia el racionalismo porque desde la formación de un esquema mental, pues lo entiendo así, se puede entender mejor la realidad en que vivimos. Bueno, muy bien. Como alguno de ustedes decía, pareciera tonto decir si uno es racionalista o empirista, pero normalmente uno sí tiene una tendencia a desarrollar, por ejemplo, en los sentidos. En los sentidos, si miramos, hay personas que observamos y solo con la observación estamos teniendo una cantidad de datos del medio, de los otros, y hay otras que observan y no ven nada. Hay otros que escuchan y escuchan cosas que otros no sabemos entender o no sabemos escuchar o no sabemos interpretar. Y así pasa igualmente con los enfoques. Entonces esto sí determina muchas cosas de lo que nosotros, como nosotros pensamos, como nosotros sentimos y cómo nos comportamos. Dejamos hasta acá y entonces nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, una feliz tarde. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, profe. Gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Aunque el diccionario soviético de filosofía trata los términos racionalismo y empirismo en dos entradas independientes, las definiciones que podemos leer en las versiones de 1946, 1959 y 1984 coinciden en presentarlas como términos opuestos que mantienen entre ellos una relación de contrariedad. Y es por esta razón por las que aquí las vamos a tratar como una dualidad. Bien, el diccionario pues, nos dice lo siguiente, dice que racionalismo es aquella corriente que admite la razón como única fuente de conocimiento, mientras que el empirismo pondría a la experiencia sensible.
Tras esta definición, lo que hace el diccionario pues, es un brevísimo repaso de las representaciones, de los representantes que ambas corrientes han tenido a lo largo de la historia de la filosofía. Y como figuras más significativas del racionalismo, citan a Descartes como su fundador, a Spinoza, a Leibniz, a Kant, a Fichte, a Hegel. Después, dentro de la corriente empirista, en su línea idealista, pues mencionan a Berkeley, a Hume, a Mach, a Benarius, a Carnap, a Reichenbach, a Frank, a Hempel. Y en el empirismo materialista, pues sitúan a Bacon, a Hobbes, a Locke, a los materialistas franceses del siglo XVIII, Lemaitre, Helvecio, Diderot y Holbach. La diferencia que ellos destacan entre el empirismo idealista y el empirismo materialista es que si para los filósofos materialistas el fundamento de la experiencia sensible está en los objetos de la naturaleza material, los idealistas lo limitan a un complejo de sensaciones o de representaciones. La crítica que los autores del diccionario soviético hacen al racionalismo, pues es el que hayan separado radicalmente la razón